muchas gracias a los asistentes por estar aquí presentes, ¿no? Desde varias partes, entiendo que están desde varias partes de por ahí del mundo. Entonces, agradecerles mucho su participación y pues esperando que sea de valor, ¿no? La información que les vamos a proporcionar. Pues bien, ya por ahí Natalia les comentó, soy country manager de SG Innova aquí en México. Tengo varios años ya de formación en la parte de justo de gestión ambiental, sostenibilidad, ahora que ya rayan en que se están como integrando, ¿no? Cambio climático y pues finalmente también en tecnología, ¿no? En softwares que apoyan toda esta parte de la gestión de la sostenibilidad del medio ambiente y el cambio climático. Bien, pues bueno, para comenzar, les tengo un poquito de información introductoria, como para ir por ahí calentando motores, ¿no? Es empezar a entrar en la temática relacionada a la gestión ambiental. ¿De dónde surge la gestión ambiental? También ahora vamos a ver un poquito la evolución histórica, en qué punto nos encontramos hoy día, ¿no? Y posteriormente vamos a pasar a ver los mitos, justo un poco lo que les mencionaba Natalia. Bien, pues como introducción, pues bueno, sabemos nosotros que los temas ambientales no son recientes, ¿no? Tenemos muchos años básicamente y lo que se contabiliza es desde la revolución industrial. Empezó a haber impactos al ambiente precisamente con todos estos cambios, ¿no? Tecnológicos. Sin embargo, empezaron por ahí ya las preocupaciones, ciertas preocupaciones por ahí de los años 60, ¿no? Sobre todo en grandes ciudades, empezando por el Reino Unido, ¿no? Y otros países europeos. Y pues bueno, no había ninguna acción en concreto, simplemente había preocupaciones y no había otra cuestión. Después ya por ahí de los años 70 ya comienza un tema de conciencia ecológica. Finalmente también todo comienza inclusive así, ¿no? Ecología, todo el mundo lo llamaba ecología. Y pues empiezan a hacer justo anotar, ¿no? Los impactos que tenía ya en temas de salud, ¿no? Recordemos que también el tema de la gestión ambiental impacta los recursos, por supuesto, naturales, pero también hay impactos en salud. Entonces, comienzan a hacer conciencia a partir de esto, se formaliza ya años después en conferencias de la ONU, se crean las normas como la ISO 14001 hasta el 96, ¿no? Entonces vamos dando saltos desde los 60, 70, por ahí hasta el 96. Y bien, pues hoy día es clave para la sostenibilidad empresarial y además del cumplimiento normativo, que finalmente yo lo vería como algo integral, porque una organización no puede ser sostenible si no cumple con los requisitos normativos y legales, ¿no? Por ahí. Entonces, bueno, eso es un poquito para entrar en materia. Ahora, como evolución histórica, porque finalmente también muchas veces nos vamos de lleno a la parte ya técnica, ¿no? Ya aterrizada a la práctica. Sin embargo, el conocer un poco el contexto y también saber en dónde estamos parados hoy día nos va a ayudar también a percibir de forma diferente lo que es la gestión ambiental y la importancia y la relevancia que tiene. Como evolución histórica, pues bueno, justo lo que comentaba, en los 60 había preocupación en grandes ciudades, en el 72, en la cumbre de Estocolmo, pues hubo un primer reconocimiento global de que existía un problema ambiental. Por ahí de 15 años después, sale el primer informe Brundtland, donde se define el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Ya identificando pues que nos agotábamos los recursos de alguna forma. Por ahí del 92, la cumbre de Río impulsa la Agenda 21 posteriormente ya por ahí del 96 surge la ISO 14001, que como ustedes conocerán, es una de las normas internacionales más difundida y utilizada para la gestión ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a organizarnos, nos ayuda a identificar impactos, aspectos ambientales y después a mitigarlos, ¿no?
Y en la actualidad, pues ya es un enfoque, hay un enfoque estratégico y transversal en las organizaciones. O sea, ha pasado de ser una preocupación de medir los impactos en salud, a tomar acción, ¿no? Hemos pasado a tomar acción, a crear normativas. Obviamente, al mismo tiempo, pues los gobiernos empiezan a impulsar todo el tema legal, ¿no? Todo el contexto legal de cada país. Y pues finalmente las organizaciones lo asumen como un tema estratégico, ¿no? Para poder avanzar y para poder después llegar a lo que hoy es sostenibilidad, porque finalmente terminan por ahí habiendo una intersección entre ellas. Exactamente en ese punto de cómo lo integran las organizaciones o las empresas. Pues bien, inicialmente empezaron como casi siempre, a través de regulaciones ambientales, ¿no? Cumplimientos que son sancionables de no cumplirse, ¿no? Entonces, a través de las regulaciones ambientales, las organizaciones empiezan a entrar en acción. Después surge lo que le llamaron evaluación de impacto ambiental, que seguramente muchos lo conocerán. Em, Tiene muchísimos años de haber existido y es como empezar a medir, ¿no? Cuáles son los impactos de si voy a abrir no sé, una planta de producción de tal, cuáles serían los impactos, ¿no? Y tener una propuesta de cómo mitigarlo. Sigue siendo regulatorio también, pero bueno, es altamente exigible hasta hoy día, ¿no? Después viene ya la estandarización, o sea, no solamente partir de un modelo que ciertamente no te permite ser preventivo, sino es solamente ya de forma un poco más reactiva, ¿no? Viene la estandarización que te permite establecer un sistema de gestión, eh, un sistema documentado, basado en evidencias, basado en datos, en registros, en procedimientos, en políticas, ¿no? Algo ya organizado que nos permite empezar a organizar toda esta parte y tendiente a identificar, o sea, atacar todos los problemas que tiene la organización de forma actual en materia ambiental, pero también empezar a prevenir aquellos que son que a futuro pueden ser más perjudiciales. Y como también sabrán, hay impactos pues positivos, identificar aquellos positivos que pueden potencializarse también, ¿no? También existe esa parte. Bueno, por ahí del 2000 está la responsabilidad de las empresas socialmente responsables, ¿no? Responsabilidad social, empresarial. Esto yo para mí sentó las bases o sea, empezó a integrar el tema ambiental con otros aspectos que ya tenían que ver con lo social, ¿no? Con las comunidades, con colaboradores y demás y fue también como el precedente a lo que hoy conocemos como sostenibilidad, ¿no? Entonces, para mí ese es el punto un poco de integración o de inflexión, donde la gestión ambiental empieza a formar parte de lo que hoy día ya es sostenibilidad integral y que se conoce como un elemento estratégico en la organización, ¿no? Bueno, ya vamos por ahí del 2010 con huella de carbono. Empezó también por temas regulatorios de cambio climático. Huella de carbono, hoy día, ¿no? Me quedé por ahí en el 2010 aquí en el gráfico, pero hoy día estamos ya con economía circular y ya con los temas de ESG, ¿no? Ambiental, social, gobernanza. Sin embargo, bueno, si se dan cuenta, las empresas que iniciaron a tiempo con el tema de gestión ambiental, hoy día habrán podido evolucionar de una forma orgánica hacia un tema quizá de responsabilidad social y terminar en un tema de sostenibilidad. Por eso es importante también comenzar con pasos quizá, aunque sea pequeños, ¿no? En este caso, lo que fue gestión ambiental fue clave. Muy bien, pues ahora, ya entrando en materia, vamos a platicar sobre los mitos, los principales, ¿no? Finalmente habrá diferentes mitos que por ahí van a escuchar o que inclusive tendrán impregnados por ahí dentro de la gestión que realizan. Y lo importante es eso, identificarlos y poder, pues sí, justo como decía Natalia, ¿no? Poder desmontarlos, ¿no? O eliminarlos, porque finalmente son una barrera que obstaculizan la forma en la que nosotros concebimos, porque todo viene desde cómo concebimos la gestión ambiental, cómo concebimos el por qué, el para qué, ¿no?
cambiar ese paradigma y pues poder evolucionar hacia algo más activo y también digamos que con más miras hacia cumplimiento de objetivos y ¿no? Poder lograr algo tangible. Entonces, bien, el mito uno, pues es que solo es para grandes empresas, ¿no? Hay compañías pequeñas que justo dentro de la experiencia que tengo en la parte de consultoría ambiental, empresas pequeñas que finalmente, pues número uno, no son altamente fiscalizadas, ¿no? Eso lo digo, como les decía, por experiencia propia, no están en el ojo del huracán, ¿no? En este caso, la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección Ambiental aquí en México, no están en el ojo del huracán, entonces dicen, bueno, pues yo no debo ser relevante y por lo tanto, pues no le veo como el objetivo de poder hacer gestión ambiental, ¿no? Así. Soy pequeño, yo me dedico a producir para sostenerme, ¿no? Ellos ven sostenibilidad solamente como un tema económico. Entonces, consideran que al ser pequeños no tienen ni grandes impactos ni grandes fiscalizaciones, por lo tanto, no hay necesidad de hacer gestión ambiental, ¿no? Bueno, pues como les decíamos, vamos a desmitificar esto, ¿no? El mito es completamente falso, ¿no? Hay organizaciones que seguramente sí han comenzado con la parte de gestión y han encontrado desde beneficios hasta hoy día más fácil el camino hacia realmente integrar criterios, por ejemplo, ambiental, social y gobernanza, ¿no? Criterios ASG, donde realmente sí puedes ver con números la sostenibilidad de la organización, ¿no? No es solamente pensar que porque produzco y tengo cierto nivel de ganancia, pues ya soy sostenible, ¿no? Bien, entonces toda organización, sin importar su tamaño, puede aplicar la gestión ambiental. Quizá el debe no es como tal, pero se recomienda, ¿no? Hay casos, en este caso una fábrica de calzado en León, son fábricas pequeñas aquí en México. Guanajuato es uno de los principales estados que tratan la piel, tratadoras de piel, con grandes impactos, de hecho sí, sobre todo al agua y a la atmósfera. Pero bueno, lo que ellos encontraron, siendo empresas inclusive familiares muy pequeñas, implementando gestión ambiental, sobre todo enfocada al tema de gestión de residuos, lograron, por ejemplo, identificar subproductos que pudieron comercializar o convertir en otro tipo de justo de productos, ¿no? Y ya haciendo un balance global, alcanzaron una reducción en costos operativos de hasta un 15%, ¿no? Es algo que probablemente si ellos hubieran seguido con esta idea de pues solo las grandes empresas, pues a mí nadie viene y me va a fiscalizar, porque inclusive son talleres que montan en casas, en patios de casas, ¿no? Pues no los fiscalizan o no, es complejo, la verdad es que es un tema complejo inclusive aquí en México. Pues podrían haber seguido así, ¿no? Bajo la sombra, sin tratar de ver qué se podía hacer. Y al final encontraron que era o fue un beneficio justo para la productividad, ¿no? Entonces, ese es, como les decía, un mito. Em, la referencia, bueno, siempre generalmente trato de poner referencias, ¿no? Para que sepan dónde consultar más información. Esto es del INEC, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, informe de buenas prácticas ambientales en pymes mexicanas. Tienen por ahí varios testificaciones. Finalmente, después se integraron también varias empresas de estas pequeñas a programas de reducción de contaminantes al aire y otras cuestiones. Pero bueno, empezaron justo por la parte de residuos. Entonces, ese es el primer mito. No es solo para grandes empresas, sino para cualquier tipo de organización. Muy bien, el mito 2. Solo se trata de cumplir la ley. Yo creo que ese también es uno de los más difundidos y es un poco, bueno, para mí penoso que muchas veces a nivel directivo, ¿no? De las direcciones de las organizaciones, se tenga este concepto, ¿no? Yo entiendo y me da gusto ver que hoy día ha cambiado un poco esa parte, pero al menos hace 10 años que yo estuve justo en gestión ambiental,
se pensaba así, ¿no? Es para cumplir la ley, inclusive pues contrataban por ahí una persona, no había como tal un equipo que liderara toda esa parte. A mí me llegó a tocar ser parte del grupo de calidad, ¿no? Que no tiene nada que ver con medio ambiente, pero lo veían solo como pues un tema ahí que no sabían dónde ponerlo, ¿no? Entonces, lo veían como solo se trata de, pues tú llena muy bien los formatos, entrégalos a tiempo y pues no, esperamos no tener problemas, ¿no? Entonces, como les decía, es penoso porque finalmente cuando se hace un análisis completo e integral se encuentran los beneficios, inclusive operativos, económicos, ¿no? De poder hacer gestión ambiental bien, ¿no? Eh, es también falso, falsísimo. La gestión ambiental pues busca mejorar el desempeño de una forma continua, no solo cumplir con normativas, porque hoy día pues es fácil que a lo mejor atiendas una inspección de la autoridad o no, pero empieza a haber temas como, por ejemplo, si tú eres parte de la cadena de valor de una gran organización que ya tiene integrado un sistema de gestión ambiental, una ISO 14001, seguramente o ya empieza a impactar en que tus clientes te van a exigir también, ¿no? De a poco. Eso inclusive ya ha sucedido, ¿no? Entonces, si hablamos en temas de sostenibilidad de la organización, pues los clientes son una parte fundamental para que una organización se considere sostenible, ¿no? Por ello, cumplir con ese tipo de requisitos es una acción que se debe de tomar de forma pues más preventiva, ¿no? A esperar a que el cliente te lo pida y después en lo que lo integras y después en lo que, ¿no? Entonces, ese es un solo aspecto, pero también hay otras cuestiones que se pueden analizar dependiendo de cada organización, donde pueden encontrar beneficios de la gestión ambiental si van más allá de solo cumplir, ¿no? Grandes empresas, eso sí, grandes organizaciones que han tenido esa visión, han sido pioneras, ¿no? En ejecutar un montón de cosas. Para mí, Grupo Bimbo sí es uno de las organizaciones que tiene esa visión y siempre la han tenido, porque, por ejemplo, aquí vamos a platicar o les estoy mencionando una iniciativa que tienen de comprometidos con el planeta, pero a nivel global, por ejemplo, cuando empezó el tema de cambio climático y demás, fueron los primeros que hicieron su huella de carbono, por ejemplo, alcance 3 de sus proveedores, que muy pocas organizaciones lo tienen por la complejidad. Fueron de los primeros que quisieron identificar dónde estaba su mayor generación, por ejemplo, de emisiones, ¿no? Entonces, yo los he visto, digo, al menos desde mi posición los he visto dar pasos, así liderando, ¿no? Liderando el camino. Entonces, bueno, aquí les menciono como ejemplo esta iniciativa Comprometidos con el Planeta, sobre todo iba enfocado a temas de eficiencia energética y reducción de residuos, ¿vale? Esta iniciativa tiene ya por ahí algunos años, 2022. La referencia la encontrarán por ahí en el informe anual de sustentabilidad, pero a lo largo de los años ellos han dado pasos interesantes, ¿no? Tienen hoy día flotillas eléctricas, ¿no? Como parte de este programa de eficiencia energética, ya tienen flotillas de autos eléctricos, entre otras iniciativas. Entonces, no se trata solo de cumplir la ley, al final cumplir la ley va a venir como un beneficio secundario si tú empiezas a hacer gestión ambiental, ¿no? También la realidad es que la gestión ambiental te pide, por ejemplo, sí que identifiques impactos, aspectos, demás, pero también tú puedes siempre priorizar aquellos que son más relevantes o donde tienes el mayor impacto y poder atenderlos también así, ¿no? Como en etapas, en fases. Entonces, finalmente se puede realizar. Y como les decía, ya cumplir con los requisitos legales es un tema meramente secundario. El problema es que muchas organizaciones lo ven de forma conceptual al revés, ¿no? Empiezan como por, sí, primero cumplo y después veo qué hago, ¿no? Bien, otro mito. Mito 3 es que la gestión ambiental es costosa y que no genera beneficios. Bueno, pues ya cuando uno se mete a las entrañas de, de de la gestión ambiental, de sostenibilidad, pues empiezas a identificar que realmente hay beneficios
Em, aquí la parte difícil, y igual hablo desde una posición de consultoría que conozco, la parte difícil es ver que la alta dirección, hacer que la alta dirección lo visualice de esa manera, porque el beneficio no es inmediato. Es como cuando nosotros invertimos en nuestra salud, ¿no? O sea, a lo mejor nos va a salir más barato comer sanamente hoy que mañana llenarnos de medicamentos, ¿no? Em, entonces, como no lo vemos como un riesgo inmediato y un beneficio inmediato, pues entonces las organizaciones, sobre todo la alta dirección, lo ven como un gasto y no como una inversión a largo plazo. Cambiando ese, pues sí, ese paradigma o esa forma de pensar, yo creo que sería un buen inicio para cualquier organización para poder comenzar, ¿no? Sobre todo de la alta dirección. Posiciones de gestión ambiental, de sostenibilidad y tal tienen bastante más claro este tema. Lo que hay que hacer es mostrarles y pues sobre todo con números, ¿no? Esa es una recomendación. Como les decía, para que ellos lo puedan entender en su lenguaje, sobre todo con números. Fechas precisas, beneficios que se van a obtener y tal, quizá podría verse un poco la luz. Bueno, entonces hoy día ellos lo perciben como un gasto y pues que no genera grandes beneficios, ¿no? No todas las organizaciones, obviamente, pero algunas todavía lo ven de esa manera. Entonces es completamente falso. Los beneficios empiezan desde reducir costos operativos. La cuestión aquí es que hay que medirlos, hay que tener registros, hay que tener datos, hay que hacer analítica de información para poder identificar las mejoras en costos operativos. Pueden ser, por ejemplo, en tiempo, empresas logísticas que han incorporado mejoras en sus procesos, que han identificado, por ejemplo, patrones de mala conducción de sus choferes, de sus conductores, han podido a lo mejor reducir el consumo de combustible, con ello reducen emisiones, ¿no? Entonces tienes por ahí dos beneficios, ¿no? Uno ambiental y el otro es económico directamente. Y por otro lado, han hecho más eficientes, por ejemplo, sus cadenas de distribución, ¿no? Entonces han ahorrado tiempo. Y para una empresa logística el tiempo es dinero, literal. Entonces, lo que hace falta es medir para poder identificar dónde está la reducción de costos operativos. Mejora la imagen pública o lo que hoy conocemos como reputación, ¿no? Como les decía, hay empresas para mí que han hecho muy buen trabajo también de comunicación, de todas las acciones que están tomando en torno a el medio ambiente, ¿no? A la gestión ambiental. Cemex es una de ellas, porque tienen unas campañas muy interesantes de comunicación por ahí en LinkedIn, y por ahí seguro lo habrán visto, lo verán, donde inclusive muestran cómo incorporan tecnología para monitoreo de emisiones. A mí se me hizo súper interesante, ¿no? Porque pocas compañías realmente invierten, ¿no? En un poco más allá de solo cumplir con entregar cierto estudio cada año, sino realmente medir y han visto el beneficio también, ¿no? En reducir emisiones, eficiencia de consumo de combustibles y tal. Entonces, pues ese es otro beneficio, el poder mejorar la imagen pública. Al final, creo que hoy día las nuevas generaciones están despertando ya con una conciencia ambiental, ¿no? Vamos, estamos hablando desde los 60, ¿no? Que empezamos por ahí a trabajar en la conciencia ambiental y pues hoy día ya finalmente hay inclusive nichos de mercado, si lo vemos a nivel de negocio, nichos de mercado donde hay estas nuevas generaciones o personas que sí tienen esa conciencia ambiental y sí optan por adquirir productos que de preferencia, aunado seguro con algo de precio, tengan alguna certificación ambiental o que reducen sus impactos, ¿no? Al medio ambiente, ese tipo de cuestiones, sí funciona, ¿no? Sí existe. Entonces, mejorar la imagen pública y el cómo te posicionas ante tus clientes finales, como Bimbo, como Cemex, al final te puede impactar positivamente en un margen económico, ¿no? Hablando en términos económicos en ventas. Y por otro lado está ya la mejora ambiental, ¿no? Bueno, atrae inversión responsable también. Hay varios bancos hoy día o instituciones financieras, ¿no? Que emiten
por ejemplo, ¿cómo se llaman esto? Préstamos, perdón, préstamos verdes orientados a todo lo que es inversión sostenible. Son proyectos que de hecho están públicos en algún webinar que hice también sobre sostenibilidad, hablando un poco de finanzas sostenibles. Mencioné y por ahí mostré algunos datos que están públicos en la página, por ejemplo, de Banco Santander, donde muestra qué empresas y el monto de los préstamos que ha dado a esas organizaciones y para qué tipo de proyectos. Son proyectos sostenibles, por supuesto. Sostenibles hablando en términos ambientales. La mayoría es huella de carbono, temas de huella de carbono, reducción de emisiones, temas de reducción de residuos, ¿no? La mayoría van orientados al tema de ambiental. Y sí, son inversiones que realmente pueden hacerse a nuestra organización. Es una forma de adquirir un recurso extra para poder progresar en tus planes, ¿no? Ambientales, de mejora ambiental. Bueno, en este caso, en el tema de gestión ambiental. Entonces, se puede acceder a este tipo de beneficios también. Hay otros beneficios, por ejemplo, la tasa, ¿no? Impositiva por aquí del impuesto. Por ejemplo, en México hay uno de si tú compras paneles solares, pues están libres de gravamen, ¿no? Y debe haber por ahí algunos otros. Entonces, hay beneficios. Aquí la cuestión es hacer un análisis profundo, entender muy bien los procesos de la organización, empezar a registrar, a medir a través de un sistema de gestión, ojalá, y poder identificar dónde está la brecha, ¿no? La brecha principal, en dónde estamos, a dónde queremos llegar, cuánto dinero se va a requerir y se puede hacer este tipo de también de inversión. Entonces, pues llamarlo costosa, algo es costoso cuando finalmente no te atrae nada, ¿no? En un margen de tiempo. Eso es costoso. Pero cuando lo miras desde una, em, sí, desde una posición de inversión hacia tu organización, una inversión a largo plazo, creo que cambian mucho las cosas, ¿no? Pero para ello, bueno, como les decía, hay que identificar esos beneficios, que seguro los hay, y medir, registrar, y con eso se puede presentar a la alta dirección también. Entonces, en este caso, yo les pongo a Cemex, como les decía, implementó sistemas de eficiencia energética, ahorro de combustibles, reduciendo emisiones y costos. Implementó, como les comentaba, también por ahí unos sistemas de monitoreo continuo enlazados a su proceso que cuando las emisiones superaban un umbral, se controlaba o se autocontrolaba, vamos, el proceso, ¿no? Para reducir. Entonces se me hizo bastante interesante. Bien, entonces la referencia pues es CEMEX, Informe de Sostenibilidad 2021 y por ahí seguro encontrarán en LinkedIn este tipo de información que les comento. El mito 4, que solo el área ambiental se encarga de la gestión ambiental, ¿no? ¿Qué pasa también con la mayoría por ejemplo, de los sistemas de gestión? Pues dicen, bueno, el área de sistemas de gestión y ellos son los responsables, ¿no? Cuando finalmente son cuestiones que impactan a toda la organización y que toda la organización los debe de integrar, ¿no? Inclusive en sus prácticas diarias. Entonces, la gestión ambiental es así, ¿no? Toda la organización debe participar, especialmente la alta dirección, ¿no? Especialmente, yo diría prioritariamente, ¿no? La alta dirección, que fuese la primera que tenga esa visión de gestión ambiental, de progreso, ¿no? De identificar los beneficios y demás. Y pues sabemos que de ahí se puede permear a toda la organización hacia abajo, ¿no? Si se tiene una visión clara, se hacen campañas de concientización, ¿no? Con los colaboradores, se trabaja con ellos en proyectos, en iniciativas, ¿no? Que pueden beneficiar a todo el tema de gestión ambiental, pero para ello pues generalmente tiene que venir desde la esfera más alta, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, no es solamente su responsabilidad. Si la alta dirección estuviese completamente convencida, pero si tiene 1000 colaboradores, de los cuales a 2 les interesa el tema ambiental y pues realmente eso tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces, se trata de que toda la organización
haga conciencia, sobre todo conciencia ambiental, que integre prácticas sostenibles, ambientales, no solo en el trabajo, ¿no? También en sus domicilios, en la calle, ¿no? El tema, por ejemplo, de tirar basura, cuestiones muy sencillas que pueden realizar y que pueden beneficiar al medio ambiente, pero también en la organización, ¿no? Ser conscientes de los impactos que tiene la organización y de cómo ellos pueden contribuir a que esto se haga y se haga bien, ¿no? Gestión de residuos, un tema de emisiones, como les decía, el uso excesivo o el mal uso de un vehículo también genera emisiones que se pueden evitar. Entonces hay varios aspectos ahí que se pueden controlar desde la operativa que nosotros hacemos día a día, ¿no? Un caso, Unilever involucra todas sus áreas en su estrategia de sostenibilidad mediante su plan de vida sostenible, ¿vale? Esto lo van a poder encontrar por ahí en un informe global que tienen de Plan de Vida Sostenible 2022. Y pues bueno, está orientado sobre todo a integrar a toda la organización, ¿no? Realizan jornadas con todas las áreas y pues los involucran en los objetivos de la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Que viene, además del tema de medio ambiente, viene lo social y ya temas de gobernanza, pero lo que es medio ambiente y social los integran a través de estas jornadas de trabajo. Y bueno, desde ahí cambian un tema, empieza el tema de la cultura de la organización, una cultura ambiental, ¿no? Y ya actividades específicas y sobre todo que ellos hagan conciencia también de sus contribuciones, de qué forma se han reflejado en los objetivos globales de la empresa, ¿no? En los objetivos de sostenibilidad, por ejemplo. Entonces, ese es un caso de éxito y pues bueno, ese mito también debe erradicarse porque si no, eh, el área ambiental generalmente son pocas personas y solas no podrían llegar a ningún lado, ¿no? Con todo el conocimiento y la pasión que hagan su trabajo, es difícil que una organización así progrese. Bien, y el mito 5, que es el último, es pues bueno, que no aplica si no hay contaminantes visibles también. Este es un tema bastante amplio porque parte desde una falta de conocimiento, ¿no? También es real que hay personas que no saben los impactos ambientales, ¿no? Que se están generando, por ejemplo, de las emisiones, pues hoy día ya es un poco más, está más socializado, pero realmente antes por ahí del 2010, y se los digo de verdad desde que vengo de proyectos a nivel nacional de aquí de México, em, a las personas en general, a las organizaciones, no les interesaba el tema contaminación atmosférica ni demás, ¿no? O sea, era un tema que ellos no lo ven porque es algo que no sea así como tangible, ¿no? O sea, dicen, ah, sí, se ve la mancha ahí urbana y ahí se ve la nata de contaminación y tal, pero finalmente no sienten el impacto directo. Ya, ¿no? Con el tema de cambio climático se hizo visible porque es un impacto a nivel global, porque justo las consecuencias pues se están viendo con temas de calentamiento global y demás. Y se empezó a mirar el tema, pero finalmente no era del interés de la mayoría de las personas. Sin embargo, las personas que estábamos involucradas en esa parte, desde el diagnóstico hasta los impactos en salud, pues bueno, hay datos de personas que han sido afectadas, ¿no? Por este tema de contaminación atmosférica, sobre todo a nivel urbano, contaminantes que no sabemos que existen, pero que están por ahí, ¿no? El dióxido de azufre, el NOx, ¿no? Una serie de contaminantes que no alcanzamos a percibir, ¿no? Em, y bueno, entonces, bajo este estándar de no sé, desconozco, pues hay empresas que inclusive llegan a pensar que no tiene ningún impacto, ¿no? Se los digo también desde la experiencia así propia de una organización que, bueno, tiraba parte de sus residuos, que sobre todo eran sílicas, que es como una grasa, ¿no? Pero los tiraban al drenaje común y normal, ¿no? Pues finalmente ellos no lo identificaban como un, pues un contaminante del agua, ¿no?
Sin embargo, sí, sí lo era, ¿no? Entonces, es falta de conocimiento, realmente es falta de conocimiento, creo yo, pero si nos vemos como una organización que debe ser responsable de saber qué tiene dentro de sus procesos, cuáles son sus materias primas, cuáles son sus productos, sus subproductos, los impactos que tienen. Hoy día ya se hacen análisis de ciclo de vida de producto, de todos los impactos que puede tener hacia todas las esferas de, o sí, las esferas le llamo yo, ¿no? Ambientales, agua, residuos, ¿no? Hacia todas las áreas. Eso es una responsabilidad y una obligación, ¿no? De la organización, saber qué tiene para saber cómo manejarlo, ¿no? Y bueno, al final la ley también dice que el desconocimiento no te exime, ¿no? Del cumplimiento. Entonces, no sé qué sucedería en tal caso, porque como les decía, a veces las unidades de inspección se enfocan en empresas de gran tamaño, en el sector energético, en el sector oil and gas, ¿no? Son las más fiscalizadas sobre todo, pero hay pequeñas organizaciones que no tienen conocimiento, no han tampoco hecho mucho por tenerlo y dicen, bueno, esto pues no es contaminación, ¿no? Entonces, ¿para qué tengo algo de gestión ambiental, ¿no? ¿Para qué tengo un personal responsable que sepa, ¿no? O sea, al final, ¿cuál puede ser mi impacto, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema de conciencia, de responsabilidad. El impacto ambiental incluye consumo excesivo de recursos, inclusive, o sea, no es solamente lo que genero, ¿no? Sino lo que consumo. Consumo excesivo de recursos, agotamiento de la biodiversidad también, ¿no? Y entre otros varios. Entonces, en este caso, el ejemplo que les pongo es la planta Nestlé, una planta que está aquí en México, en Toluca. Ellos aplicaron gestión ambiental para reducir consumo de agua y energía sin generar residuos visibles, ¿vale? Entonces, pues bueno, ellos se enfocaron en esa parte de reducción de el consumo de recursos. em, y pues bueno, es una práctica que les ha funcionado, pero bueno, también hablamos de una compañía que seguramente y tiene un área, ¿no? Que se encarga de todo este tema. Aquí creo que el llamado es sobre todo a no hacernos de la vista gorda, como decimos, o a no mirar para el otro lado, ¿no? Y decir, nada, pues, ¿qué puede causar lo que mi empresa hace, ¿no? Yo creo que generalmente nada. La realidad es que nosotros los seres humanos impactamos al medio ambiente desde que respiramos, ¿no? Producimos CO2 y eso ya es un impacto. Entonces, así de sencillo, ¿no? Entonces, cada actividad que vamos a hacer día con día, también la incorporación de, no sé, de nuevas tecnologías desde, ¿no? Hablando desde el automóvil, del uso del automóvil y demás, pues ahí también seguro tenemos impactos. Entonces, creo que todas las organizaciones al menos deben partir de la conciencia de que si eres una unidad productiva, seguro tienes algún impacto, ¿no? No puedes así como mirar para el otro lado. Entonces, eso es un tema también de conciencia. Si no hay contaminantes visibles, pues eso no significa que no haya impactos, ¿vale? Y pues bueno, como conclusiones, la gestión ambiental debe ser parte de la cultura transversal de las organizaciones. Se comienza por ahí, se comienza por un tema de cultura. Como les decía, se recomienda que sea desde la alta dirección. Entonces, para ello debe percibirse como prioritaria en los procesos de negocio, porque al final la alta dirección también está obligada a ver la rentabilidad de su organización. Si no, no tendría sentido de existir, ¿no? Entonces hay que identificar esa relación de la rentabilidad con un tema de gestión ambiental para poderlo hacer visible, ¿no? A ellos de esa forma, ayudarles un poquito a la alta dirección a entenderlo de otra manera y que lo perciban como un tema prioritario. Bueno, como les decía, una organización es más eficiente en sus procesos y operaciones. Sí tiene gestión ambiental, tiende a generar ganancias, inclusive en algunos casos, dependiendo del caso, también habrá algunas que generen más ganancias, habrá algunas que reduzcan inclusive impactos o inclusive temas tuve también una anécdota, ¿no? Trabajé con una organización donde tenían mal manejo de residuos y parte de sus residuos era una como espuma de polietileno por ahí, porque hacían artículos escolares, o sea, no era la producción ¿saben? Del gran
producto innovador, sino eran artículos escolares que utilizaban, aquí se llama FOMI, ¿no? Y finalmente tenían mal manejo y por el mal manejo en algún punto se les incendió el área de residuos, pero como no estaba perfectamente delimitado y demás, se les extendió el incendio por ahí hacia otras zonas. Entonces, inclusive, te puede evitar catástrofes que terminan siendo gastos y terminan siendo inclusive sancionados, ¿no? Entonces, te puede generar, pues justo, ganancias que a lo mejor no las ves por riesgos evitados, pero que ahí seguro si analizan bien deben de existir. Y pues te ayuda a incursionar en nuevas oportunidades de mercado, nuevos nichos de mercado que se enfocan en la compra de productos sostenibles, mejorar la reputación y acceder a inversión sostenible. Hay un montón de instrumentos de inversión sostenible. Yo solo dije préstamos, que es lo que seguro les hace más, les suena más a la mayoría, pero hay un montón de bonos, certificados de carbono, hay un montón de instrumentos para fomentar la Em, pues sí, justo la sostenibilidad, ¿no? Y el tema de gestión ambiental en este caso. Entonces, bueno, pues hasta ahí con este tema. Espero les haya sido de interés.